Señoras y señores, gracias por estar aquí en esta primera conferencia con la que abrimos la tribuna Alto Patronato. Con ella querríamos dar la palabra a los presidentes de los patronos de la Casa de América. Como saben, este año celebramos nuestro 25 aniversario y con este motivo querríamos abrir unos ciclos especiales para conmemorar juntos este 25º aniversario y que reflexionásemos sobre la evolución de América Latina, de Iberoamérica en general, durante este cuarto de siglo. Así que qué mejor manera de empezar que con el presidente de nuestro gran aliado en temas económicos, patrono de esta casa, con quien siempre mantenemos una colaboración estrechísima, gracias sobre todo a Guillermo Fernández de Soto y su equipo, que nos acompañan en todo momento, nos ayudan, nos empujan y nos enseñan cómo evoluciona económicamente América Latina. También a Germán, que está con nosotros aquí. Hola, Germán. Y, por supuesto, todo el equipo que conforman estas dos grandes personalidades. Le cedo la palabra ahora a don Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, para que presente a don Enrique. Cuando quiera, secretario. Buenas tardes, secretaria general iberoamericana, don Enrique García, don Enrique Iglesias, embajadores, director de Casa de América, autoridades, señoras y señores. Esta tarde y después de una mañana activa por Madrid, nos visita don Enrique García al término de 25 años de una gestión exitosa al frente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Para que nos hagamos una idea de cómo ha cambiado el mundo, 1991, fecha en que usted inicia su liderazgo al frente del banco, tiene lugar la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, México, y el 25 aniversario de los acuerdos de paz de El Salvador. La región y el mundo han cambiado mucho desde entonces. Y CAF, lo evocábamos esta mañana, pasó de ser una modesta institución financiera, 5 países miembros, apenas 100 funcionarios, 300 millones de activos, a tener ahora en la actualidad, cuando al final de marzo don Enrique termine su mandato, a tener más de 700 funcionarios, 35.000 millones de activos, 19 países y 12.500 millones de dólares anuales en préstamos. Esa es su tarea, esa es su intensa y su inmensa gestión. Para eso para estar al frente de un banco que es un generador de recursos, anticíclico y catalizador, don Enrique ha atravesado un largo camino, desde su nacimiento en La Paz, Bolivia, pasando por sus estudios de Economía y Finanzas en St. Louis University y su máster y su doctorado en American University. Prestó servicios en el Banco Interamericano de Desarrollo durante 17 años, fue tesorero durante 9 con don Enrique Iglesias y ministro de Planeamiento, Coordinación de su país y jefe del Gabinete Económico y Social entre 1989 y 1991. Ha sido gobernador por su país en el Banco Mundial y en otras instituciones internacionales y desempeñado una dilatada carrera académica que le ha llevado de Georgetown a la London School of Economics, a la Universidad Mayor de San Andrés, al Beijing Normal University o al Emerging Markets Institute, también en Pekín. Le han sido otorgados numerosos premios por publicaciones internacionales, entre Financial Latin of the Year, y está en posesión de diversas condecoraciones. Por estar donde estamos, permítame que mencione la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica de España. Seguramente, pese a todos esos galardones, no hay mayor contribución en su currículum que haber contribuido a formar una institución sólida y de haber ayudado a mejorar la vida de la gente, de millones de personas, a través de préstamos y trabajos en infraestructuras, productividad, programas sociales, inserción social, integración regional y actuación sobre los sistemas financieros. CAF ha puesto de relieve, junto con otras instituciones multilaterales, los profundos cambios acometidos por la región, la acelerada urbanización, los avances significativos en educación, salud y seguridad social, el nacimiento de una clase media emergente y las buenas políticas que han generado estabilidad macroeconómica, como nuevos han sido también el avance tecnológico y el poder de las economías emergentes. A través de diversos trabajos, CAF ha hablado de la necesidad de generar grandes consensos sociales entre gobiernos, sector privado, sociedad civil, que permitan hacer
avanzar en la inclusión y hacer que las economías se inserten de mejor manera en las cadenas internacionales de valor. Junto a los éxitos, también don Enrique García ha hablado de la necesidad de corregir la excesiva dependencia de las materias primas, de colmatar la brecha de la productividad, de proporcionar mayor acceso al crédito y de todavía persistencia de la desigualdad, la informalidad y la inseguridad. Y ahora que parecen discurrir tiempos un tanto convulsos, no por nuestra culpa, en las relaciones con los vecinos del norte, CAF describió en sus conferencias de 2015 y 2016 la mejor receta para las relaciones con Estados Unidos: relegar los errores del pasado y, en base al respeto mutuo, trabajar conjuntamente. Uno pensaría que en las actuales circunstancias lo mejor es seguir con nuestros propios ajustes, seguros de que habrá mayores posibilidades de cooperación en el futuro. Pero lo que está claro es que, al igual que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y usando su terminología, don Enrique Iglesias, la CAF es algo más que un banco. Su labor ha beneficiado a millones de personas y ha contribuido a conseguir lo que, a mi modo de ver, son tres grandes logros regionales: la preservación de la paz, enhorabuena Colombia, la vigencia de la democracia y la reducción de la pobreza. Y lo ha hecho con la alta calidad de sus préstamos y la calidad y la confianza de los inversores y de los gobiernos. A todo ello ha contribuido, en no escasa medida, la personalidad de don Enrique García, su preparación profesional, su capacidad de interlocución con los más diversos actores políticos, económicos y sociales, su empatía, su simpatía y su habilidad para el diálogo. Y quizá dos cualidades particularmente que merecen ser destacadas: el de ser un facilitador de la convergencia a lo largo de toda su vida profesional y personal, y la capacidad de entusiasmo. El entusiasmo, en la definición de los griegos, el soplo interior de Dios, el que permite dar energía a las cosas. Y hace muy poco tiempo, en la entrega del Leadership for the Americas Award, que promueve Inter-American Dialogue, uno de mis más destacados mentores, don Enrique Iglesias, dijo de don Enrique García, y no se me ocurre mejor manera de cerrar mis palabras: la vida de millones de personas en América Latina y el Caribe ha mejorado como resultado de su liderazgo ejemplar y transformador. Su contribución ha sido inmensa y duradera. Esta es su vida y esta es su casa, don Enrique. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, secretario, y más que secretario, buen amigo Fernando, por esas palabras tan gratas. Que lo único que me preocupa es que después de leer todo eso se identifica claramente mi edad, lo cual es grave, ¿no? Pero en fin, un saludo cordial a todas las personas, autoridades, embajadores, personalidades, a Enrique el Malo, pero Enrique Iglesias, ¿no? Yo soy Enrique el Bueno. Y realmente no quiero mencionar a personas específicamente porque hay un gran riesgo de omitirles. O sea, un cordial saludo a todos aquí presentes. En primer lugar, felicitar a esta casa. Una felicitación especial al director, que ahora cumple 25 años, que coinciden precisamente con mis 25 años en CAF. Y felicitar porque esta es una iniciativa fantástica que nace precisamente al iniciarse la década de los 90, cuando hay un impulso al concepto iberoamericano, y es así que, como resultado de esos inicios en la cumbre, si mal no me equivoco, en Guadalajara, es que se decide ir adelante con este proceso. Y coincide además con el hecho de que cuando yo comenzaba mi gestión en CAF, en fines del 91, en la primera cumbre que yo asistí de jefes de Estado, hubo un mandato de los jefes de Estado iberoamericanos para que España y Portugal pudieran incorporarse a CAF como accionistas, lo cual lo tomamos con gran entusiasmo y, en efecto, a partir de ese momento iniciamos las gestiones
con las autoridades. En ese momento era el gobierno de Felipe González, Carlos Olchaga era el ministro de Economía. Avanzamos bastante, pero como ustedes recordarán, fue un momento difícil en la economía española, y me acuerdo que mi amigo Carlos Olchaga me dijo: mira, Enrique, evidentemente es muy difícil que en el contexto que estamos pidiendo cortes de todo lado en los presupuestos de la nación, nosotros estemos llevando una propuesta de capital a un organismo. Pero eso vendrá en su momento. Y en efecto eso sucedió. Pasaron los años y fue en el gobierno del presidente Aznar que España ingresó a CAF. Y ese es un momento muy importante por la convicción que tomó la institución de la importancia del espacio iberoamericano. Y nació más adelante CEGIB, bueno, ahí está Enrique, está Rebeca, así que bueno, ha sido una etapa muy importante. Yo quisiera destacar la importancia de la Casa de América porque es un centro realmente que ha demostrado en estos 25 años una vocación de servicio y un centro de encuentro en temas de índole diversa, en la política, en la economía, en la cultura. Y precisamente yo diría que en un momento como el actual, a los 25 años de esta institución, es muy grato para mí poder hablar y además agradecer muy especialmente al secretario y al gobierno haber tomado la decisión en su momento de hacer a CAF como parte del alto patronato, lo cual es un honor, una distinción muy grande para nosotros y un incentivo mayor para colaborar en temas relevantes de la relación iberoamericana. Es interesante quizá mirar, recogiendo un poco las palabras de mi buen amigo Fernando, ¿qué ha pasado en estos 90, desde los 90, los 25 años de la casa, y los 25 años de mi gestión? Yo creo que han pasado muchas cosas. Recordemos que después de esa gran euforia que se tuvo en América Latina en la época, en los años 70, la era de los petrodólares, los países de la región latinoamericana perdieron un poco el juicio y se endeudaron a extremos enormes que condujo al detonante más importante de la década perdida, que fue la de los 80, que fue la crisis de la deuda de los principios de los 80. Eso fue una bomba de tiempo que coincidió además con desequilibrios macroeconómicos de una gravedad muy grande en muchos de los países latinoamericanos, inflaciones, hiperinflaciones, Argentina, Bolivia, todos los países. Dejen citar casos extremos, por ejemplo, la hiperinflación en mi país, en Bolivia, que fue en los años 80, llegó el último día en que se inició un gobierno del año 1985, inició el proceso de estabilización. Y si uno medía la inflación proyectada en ese momento, era 28.000%. La inflación efectiva que tuvo Bolivia entre el 84 y el 85 fue de 8.500%. Entonces había una cosa un poco rara. Yo en esa época trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, que era mi alma mater realmente, donde trabajaba 17 años. Pero cuando yo iba a Bolivia me llamaba la atención que la gente, en lugar de tomar el ómnibus, prefería tomar taxi. Yo no entendía por cómo toma tan claro, la diferencia era muy clara por la inflación. En el ómnibus se paga al subir, en el taxi al bajar. Entonces hay una diferencia muy importante de precio. Bueno, entonces esa fue la situación. Entonces, como Enrique el Bueno dice, esa fue la década perdida, que coincidimos todos en CEPAL, en todos los organismos, una década que significó un retroceso muy grande en los índices sociales
y un ajuste muy grande. Entonces viene, a fines de los 80, yo era un hombre feliz en el Banco Interamericano de Desarrollo, tesorero del banco. Cuando hay un proceso complejo en unas elecciones en Bolivia y resulta que hay un triple empate, y en ese triple empate resulta que sucede lo que nadie podía pensar, que en lugar de ser presidente el que ganó el voto mayoritario, ni el segundo termina el presidente el tercero, porque el Congreso decide, y en ese marco me llaman para que yo vaya de ministro de Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico. Yo estaba en el BID feliz, entonces yo lo llamo a Enrique Iglesias como presidente del banco y le digo, mira, Enrique, ayúdame porque me piden esto. Yo pensé que él iba a ser solidario conmigo, que me iba a decir, no, tienes toda la razón, no. Me dice, qué buena idea, me parece fantástico. No, más aún, yo te recomendaba, quería deshacerse de mí, es tan claro. Bueno, y así fue, terminé de ministro y fue una experiencia de unos pocos años que me tocó enfrentar problemas muy serios en un momento de una coalición política que funcionó muy bien, pero con dificultades económicas, y esto me lleva después a que me eligen como presidente de CAF. ¿Y por qué acepté? Creo que es muy importante la institucionalidad en el desarrollo. ¿Por qué acepté ir a CAF? Porque yo conocí a CAF de otro ángulo. Cuando estaba en el Banco Interamericano, en los años donde el presidente era don Antonio Ortiz Mena, que me trataba bien, ¿no?, como Enrique, tenía al cargo de director de un área que se llama Industrias e Instituciones Financieras, y en esa capacidad yo era responsable en el BID de la relación del BID con toda la banca de desarrollo del continente, o sea, desde México a la Argentina, más Centroamérica, Caribe, en fin. Y en ese marco conocí a la CAF, y inclusive yo había ayudado a uno de los presidentes en los años 80 a organizarse. Entonces la entendía bien. Y yo le vi un potencial interesante. Y obviamente, después de haber trabajado en el BID, haber estado durante 17 años con los tres presidentes, con Felipe Herrera, que fue el primer presidente, con don Antonio y con Enrique, aprendí muchas cosas. Y dije, voy a llevar todo lo bueno que aprendí del BID y voy a evitar lo malo. Bueno, y en efecto, ese fue el razonamiento. Entonces, lo que puedo decir en este momento, la satisfacción de que lo que yo planteé como una iniciativa que parecía medio loca, se ha completado, en el siguiente sentido. Yo dije, tres cosas son importantes. La primera, no podemos quedarnos con 5 países, hay que expandir al resto de países de América Latina. Levantó la mano uno de los gerentes en ese momento, no, presidente, es muy difícil eso, mire, hemos hablado, Brasil, dice, ¿para qué vamos a incorporarnos a una institución que solo podría financiar comercio entre Brasil y los países andinos? Bueno, segunda, tenemos que estar en temas relevantes al desarrollo. CAF había hecho un gran trabajo en la década perdida, imaginativo y creativo, de subsanar la falta de recursos de la banca comercial para el financiamiento de comercio. El caso de Perú es un caso típico, que fue CAF en esa época fue el gran financiador, pero ya había pasado la crisis, entonces había que incursionar en temas del desarrollo. Y yo dije, infraestructura. ¿Por qué? Porque el mandato que le dieron tanto al Banco Mundial como al BID fue, muy válidamente, dedicarse más a la reducción de la pobreza, y en ese contexto, pues bajar el apoyo a la infraestructura bajo el supuesto que el sector privado iba a cubrir. Cuando dije eso, levantó otra la mano, no, presidente, esos instituciones grandes como el BID, el Banco Mundial. Tercer tema, tenemos que tener independencia financiera, para lo cual hay que entrar a los mercados de capital, y para eso se necesita un grado de inversión de los mercados. Silencio, nadie hizo comentario. Ya tenía organizado unos espías en los corredores ya me comentaron, este señor no tiene futuro, está perdido. El primer tema, no.
Brasil no va a entrar, Argentina no va a entrar. Segundo, infraestructura, olvídense eso. Pero lo tercero es un sueño. Sigue pensando que es tesorero del BID. Bueno, fíjense que la sinergia entre los 3 puntos fue el factor decisivo. Es así que se logró el grado de inversión, pero al mismo tiempo fue la venta que se le hizo al primer país fuera de México, que fue el que primero en entrar acá, pero de los suramericanos, a Brasil, con el ministro en esa época que se llamaba Fernando Henrique Cardoso. Y Cardoso me dijo, mira, ¿no podrían financiar ustedes, por ejemplo, las carreteras que unen Brasil con Venezuela? Me dijo, tu país, Bolivia, va a tener gas, se va a tener que hacer gasoductos. Yo le dije, en este momento no se puede, pero se puede cambiar la política. Se cambió la política, él se fue de candidato, y apenas fue presidente le cobramos, y es así que Brasil entró, y luego entró Argentina, Paraguay, Uruguay. Y esos 3 elementos hicieron de que la institución pase, como bien ha señalado el secretario, de 5 países a 19 países, de prestar $400 millones anuales a prestar actualmente 12.000 millones, y de una diversificación en los campos de acción que van más allá de la infraestructura, sectores productivos, sector social, en fin, a los otros sectores. Entonces, todo esto ha sido posible por algo que es muy interesante en lo que sería el marco institucional de la banca de desarrollo. Y antes de hacer unos comentarios sobre la visión de la región, dónde estamos y qué se puede esperar, vale la pena ver las diferenciaciones. El modelo institucional que tiene el Banco Mundial, el BID, el Banco Africano, el Banco Asiático, es un modelo institucional que tiene 2 tipos de socios. Los países donantes, Estados Unidos, Japón, España, en fin, que ponen capital, que dan su buen nombre con la calificación de riesgo AAA, AA, pero no son elegibles a los préstamos, ni a las obras. Y los otros, los países emergentes, ponen menos capital, pero son los que reciben los beneficios. La gobernabilidad, además, tienes voto ponderado. ¿Qué es el voto ponderado? El voto ponderado es que si yo pongo más capital, tengo más derecho. Ejemplo, en mi alma mater, en el BID, hay 18 directores, pero no todos valen lo mismo. Pueden haber 15 que estén a favor de algo, pero 3 que esté Estados Unidos y 2 más, y no pasa nada. Entonces, en CAF, los que inventaron esta institución en los años 60, crearon esa gobernabilidad donde el voto es ponderado. No es ponderado, sino es paritario. O sea, un director, un voto. O sea, nadie tiene derecho a hacer un veto. Y lo que ha hecho que sea una institución donde no hay una politización. Todos pensarían, hay más politización que en otros. No. El único cargo que puede tener un contenido político es el del presidente, porque es elegido el resto. Entonces, habiendo dicho ese tema, la otra decisión importante fue, para no copiar el modelo de instituciones tan buenas como el BID o el Banco Mundial, tratar de hacer un banco de países básicamente propiedad de emergentes, ya que salvo España y Portugal, que tienen entre los dos un 6% del capital, el resto está en manos de países en desarrollo. Bueno, eso no era fácil, pero al haber tenido una disciplina los países en cumplir sus obligaciones y todo, ha resultado un pacto, una alianza de solidaridad que ha hecho que la institución vaya adelante. Y por ejemplo, en 46 años de vida de CAF no ha habido ningún país que ha hecho un default. Los aumentos de capital son regulares. Y hay algo que es una característica muy importante. Nosotros tenemos la filosofía de ser respetuosos de las diferencias ideológicas, trabajar con regímenes de diferente índole, con la única razonamiento que es muy importante, que los programas y proyectos que se presenten sean sanos, transparentes, técnica, económica, social y ambientalmente adecuados. Y un principio básico, ayudar al que está en desgracia. Frase mágica, somos los banqueros
como deben ser los multilaterales, que saque el paraguas cuando llueve, porque en días de sol no se necesita paraguas. Y eso ha pagado muy bien, porque a ningún país en las crisis que han tenido, todos, le hemos dejado de apoyar y al mismo tiempo todos han cumplido. Ahora veamos en estos 25 años, muy brevemente, en la región. Yo creo que en los 90 hubo cambios importantes, cambios estructurales, un gran entusiasmo con la integración regional. Se lanzó la integración de América Latina bajo el concepto del regionalismo abierto, a diferencia del concepto de economías cerradas de los años 60 y 70. Se refortaleció la comunidad andina de ese momento, nació el Mercosur, estaba negociándose el ALCA, eso fue en los 90. Pero de golpe hubo cambios políticos, cambios de circunstancias, y en los años siguientes, particularmente en la primera fase de este milenio, Dios bendito, o mejor dicho, los chinitos benditos, hicieron que los precios de las materias primas, especialmente para los países exportadores suramericanos, llegaran a unos niveles nunca alcanzados, lo cual significó una bonanza impresionante que hizo que la primera parte de este milenio, América Latina tuvo una perspectiva de crecimiento económico no excepcional, pero muy razonable. Algo muy importante, la reducción de la pobreza en forma dramática y la inclusión de millones de latinoamericanos a las clases medias. Ahora, esa es la parte positiva. Y desde luego, un factor muy importante que ha quedado fijo, con muy pocas excepciones en la región, que el manejo macroeconómico es fundamental. Independientemente de las diferencias ideológicas que pueden existir, los países que han manejado bien la macroeconomía le ha ido muy bien. Voy a citar un ejemplo, voy a usar el ejemplo de mi país, de Bolivia. Ustedes miran el comportamiento de Bolivia macroeconómicamente en los últimos años ha sido muy bueno, alto crecimiento. ¿Por qué? Porque tiene bajos déficits, tiene aranceles bajos, es decir, políticas razonables. Hay diferencias en otras cosas, perfecto. Ahora, ¿qué nos ha pasado en la región? Y eso lo hemos compartido aquí con Enrique y con muchos, Rebeca está de acuerdo, estoy seguro, es que la región no utilizó suficientemente esa ventana de oportunidad para dar un salto cualitativo en un modelo que es muy tradicional de lo que los economistas llamamos ventajas comparativas, que implica materias primas y mucho valor agregado y al mismo tiempo implica bajos salarios, baja calidad de empleos. Eso hace de que estemos vulnerables. ¿Y qué ha sucedido? Lo tenemos claro, que en los últimos años, y especialmente en los últimos, vemos un cambio en el ciclo. Ahora, si uno ve las cifras generales de la región, obviamente da una impresión más dura de lo que es, porque aparece que América Latina ha tenido decrecimiento el año pasado y este año va a tener un crecimiento marginal. Pero cuidado, hay que ver que 3 economías grandes, la brasileña, Venezuela y Argentina, recuperándose levemente, tienen un peso demasiado grande. Sin embargo, si quitamos esas 3, vemos que los países, si bien han bajado su crecimiento, no están en una situación crítica y más aún, los fundamentales de la macroeconomía están en orden. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que espero que esta vez tomemos en serio la importancia de las reformas estructurales necesarias que deben hacer los países en línea con transformar economías basadas en esa materia prima sin valor añadido, a hacer que ese regalo de Dios que le dio la región de recursos naturales pueda lograr añadirle valor a través de tecnología e innovación. Y la otra cosa, la creación de otras oportunidades en sectores que son de transformación, innovación, que son creadores de empleo de calidad, no simplemente de segunda calidad,
cómo evitar la informalidad tan grande que hay en la región. Y al margen de este lineamiento, donde las prioridades, si me permiten, son 4 o 5. Una es mucha más inversión en educación del siglo XXI, donde habilidades, skills, lo que diríamos, es fundamental. Habemos demasiados abogados y economistas. Muchos de nosotros estamos de más. Necesitamos más gente con habilidades para insertarse en los niveles intermedios de producción de las cadenas mundiales. Educación del siglo XXI. Infraestructura. Hay que duplicar la infraestructura de 3% al 6%. Institucionalidad, un tema fundamental, tanto en el ámbito público como en el privado. Y si vemos lo que ha sucedido ahora estos últimos tiempos, las sorpresas de 2016. 3 sorpresas quiero destacar. La primera, Brexit. Eso desequilibra a la Unión Europea, las condiciones del continente, y el surgimiento de nacionalismos exacerbados en varios lugares. 2, el referéndum en Colombia. Bueno, al final ha seguido el proceso de paz, pero fue un golpe. 3, el triunfo del presidente Trump. Bueno, son 3 sorpresas que alteran el ambiente. Y desde luego ahora todos andan preocupados por las nuevas señales que existen de proteccionismo, de falta de tolerancia, preocupaciones que hay que compartirlas, pero al mismo tiempo yo pienso que, y creo que compartimos varios de los aquí presentes, que es un buen momento para dar una mirada hacia adentro y volver a relanzar la integración regional, pero de forma pragmática y forma seria. Los que hemos estado varias décadas, algunos más que yo, y hemos visto la integración desde sus orígenes, podemos decir a ciencia cierta que este es uno de los malos momentos de la integración, si uno lo compara con lo que había en los inicios, en los años 60, lo que había en los 90, lo que había hace unos años, por más de que existe multiplicidad de instituciones y de esquemas. Y desde luego, lo que hemos visto recientemente hace indispensable, a mi juicio, que América Latina, no solamente en los bloques Suramérica, sino se vea en su conjunto con realismo, con cosas pragmáticas, más inversión, más infraestructura, un comercio entre la región para poder ser competitivos y poder presentar una sola voz en el contexto internacional. Y aquí entonces el gran desafío de la integración regional, que creo que va a estar en la agenda del futuro. Y en el tema ya más concreto de España e Iberoamérica, obviamente yo doy el mensaje positivo en el sentido de que luego de las dificultades que tuvo que enfrentar este magnífico país en el plano económico, vemos en este momento condiciones que son mucho más favorables y creo que se abre una oportunidad de relanzamiento más fuerte de la relación con los países iberoamericanos. Y aquí Rebeca es la encargada de salir con el machete para ese propósito. Así que yo quiero decirles que me siento muy honrado de estar aquí. Quiero ser optimista. Nunca en CAF y yo personalmente nunca hemos ido a los extremos. En los años de la bonanza, donde todo el mundo estaba eufórico, Enrique no estaba eufórico, Rebeca tampoco. Los que están en esta sala no estaban eufóricos. Había muchas organizaciones, mucha gente que decía, esta es la gran... Y los presidentes, yo me acuerdo, las cumbres presidenciales, era una euforia. América Latina ya está llegando a la luna. Momento, señores. Aquí nos hemos sacado la lotería, una lotería muy buena, pero no hemos hecho la tarea. Miremos qué han hecho los asiáticos. Y fíjense las diferencias. Fíjense las diferencias en proporción de inversión, en productividad, en comercio. Y por ejemplo, el comercio en América Latina intrarregional es apenas 16-17%. No es más. Comparen con Europa, comparen con Asia. Inclusive, por ejemplo, un esquema simpático, muy positivo, que está marchando en forma más pragmática la Alianza del Pacífico, pero el comercio intrarregional es el 4%.
Entonces, aquí hay mucho que pensar y creo, para finalizar, que el rol de los organismos multilaterales financieros, del Banco Mundial, de AFC, del BID, de CAF y de todos los demás, es fundamental no solo por lo que dan en recursos financieros, sino por la capacidad de conocimiento, de técnica, de influencia y para dar un paraguas que da seguridades de que lo que se hace es correcto. Y al final, dos palabras mágicas que son difíciles que hay que manejarlas: la política y la transparencia y la corrupción. Creo que en América Latina, al igual que en el resto del mundo, hay una revisión del concepto de los intermediarios políticos y un nivel de frustración grande en términos a los esquemas tradicionales que requieren un cuidado para buscar consenso con visión de largo plazo, porque los grandes problemas de la región no son problemas de 4 o 5 años, sino visiones de 15, 20 años que necesitan consensos políticos con participación de gobierno, oposición, poderes del Estado, sector privado, trabajadores y desde luego la sociedad civil. Espero que llegue ese momento. Muchas gracias. Gracias, don Enrique, por sus mensajes, su sabiduría y su optimismo. Don Enrique se presta a que le hagamos algunas preguntas. Yo le rogaría que fueran concisos, por favor, de manera que podamos escuchar más de una intervención. Cuando quiera. En 1967, como consecuencia de la conferencia de Punta del Este, se acordó en la mayoría de los países hispanoamericanos, excluida Cuba, que se haría la revolución verde para evitar la revolución roja. Es decir, que desaparecerían los grandes latifundios, que se distribuiría la propiedad, que se formaría a los agricultores modestos para que tuviesen ánimo empresarial, se darían créditos, etcétera, etcétera. Querría saber ese movimiento que corrió toda América, si ha tenido éxito en los últimos años. Gracias. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle qué es de lo que más orgulloso se siente desde los 25 años y si se arrepiente de algo. Bueno, soy la embajadora de Bolivia en España. Simplemente agradecerle a don Enrique García por llevar tan en alto el nombre de los bolivianos. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más, la última. Bueno, vámonos a ver, sí. Hola, ¿qué tal? Hablaba antes de la importancia que está teniendo China en América Latina. No sé si desde la CAF están pensando en abrir precisamente el capital a estos mercados asiáticos, a estos países. Sí, quizá voy a comenzar a la inversa, la pregunta de cuál es la decisión geopolítica de la membresía. Este fue un debate y precisamente para no repetir el modelo exitoso, vuelvo al caso de mi alma mater, a la cual le debo mucho de lo que hemos hecho, o del Banco Mundial. La decisión es que se mantenga con los accionistas, los propietarios, los países de América Latina, el Caribe y España y Portugal, Iberoamérica. Eso no quiere decir que la relación con el resto es muy buena. Nosotros tenemos relaciones excelentes en Europa con Francia, con Alemania, con la China, con Rusia, con Estados Unidos, pero no como parte de la gobernabilidad. Eso yo creo que hace parte del éxito, porque aquí no hay interferencia de
intereses que no sean precisamente los de desarrollo, no interferencia política de ninguna clase. Entonces, esas decisiones ahora tenemos, obviamente, y con todos estos países, una gran relación. La pregunta, ¿de qué me arrepiento? Sí. No, lo que yo diría es, me hubiera gustado hacer más cosas, quizás no haber acelerado algunos de los ajustes en el modelo de la Agenda de Desarrollo Integral. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, todavía no tenía la conciencia que desarrollábamos sobre el tema ambiental, por ejemplo. Pero sí lo introdujimos rápido. Eso y también, la verdad es haber hablado mal de Enrique Iglesias en varias conferencias, me arrepiento de eso, verdaderamente. Sí. No, ya no quiere ir a ningún lado porque sí dice que yo perdóname. La pregunta el tema de las reformas agrarias, es decir, yo creo que algunos países han hecho avances muy importantes, es decir, donde el concepto de latifundio tradicional no existe más, es decir, hay otros donde todavía estamos rezagados. Yo creo que depende. Lo que es evidente es que el tema de la propiedad de la tierra es un tema fundamental que debe ser manejado no únicamente con criterio político, sino con un criterio de dar posibilidades de desarrollo a la mayoría de la gente. Pero no es el mismo modelo que se hablaba en el año 67. Ha habido una evolución y cambios permanentes. No sé, debo una, ¿no? No, yo no debo nada, creo, ¿no? No, listo, gracias. Gracias otra vez, don Enrique, y gracias también por sus palabras tan cariñosas hacia la Casa de América, que por supuesto es su casa, como es la casa de todos aquellos que trabajamos por que las relaciones entre América Latina y España sean más estrechas. Y para clausurar esta conferencia, de luego que tome la palabra a doña Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana. Doña Rebeca. Muy buenas noches a todos, querido secretario de Estado, Fernando García Casas. Siempre es un placer estar con Fernando y, por supuesto, es un ejemplo de que no es tan malo pasar por la CIGIP, ¿no? Querido Enrique García, presidente ejecutivo de la CAF, querido amigo de Iberoamérica, querido Enrique Iglesias, querido Santiago Miralles, siempre nos recibe con tanto cariño aquí en Casa de América. Querida Benita, qué bueno verla de nuevo. Queridos embajadores de Iberoamérica, muchas gracias a todos por estar aquí. Querido Pablo Gómez de Olea, que lo acabamos de perder como coordinador nacional nuestro, nos ayudó muchísimo todos estos años, mucha suerte en sus nuevas funciones. Querido Guillermo Fernández de Soto y los secretarios generales iberoamericanos de la OIS, Gina Magnolia, y de la OIJ, Max Trejo. Qué bueno poderlos saludar a todos y tantos amigos que están aquí en la sala. Primero quiero empezar por felicitar a Casa de América por este ciclo de conferencias que forma parte de la celebración de conmemorar 25 años de Casa de América. Esta casa, que ha sido un verdadero ateneo de Iberoamérica, honra su tradición mirando hacia adelante, estimulando la discusión, promoviendo el pensamiento crítico en torno a España y América Latina. La verdad es que nos hemos desarrollado juntos, cumplimos también 25 años de cumbres iberoamericanas, precisamente el año pasado, igual con Enrique García, 25 años al frente de la CAF, hemos ido construyendo todos estos espacios juntos y ha sido un placer haber tenido estos compañeros de viaje. Decía Robert Kennedy que el problema con el Producto Interno Bruto es que lo mide todo menos lo más importante, ¿no? Y decía Eduardo Galeano, preguntaba con ironía en algún momento, que preguntaba ¿dónde se cobra el ingreso per cápita?
porque a más de uno le gustaría darse una vuelta por ahí. Y mi presidente, Pepe Figueres, decía, a modo de ejemplo, que lo malo era con los promedios es que uno tiene la cabeza en el horno y los pies en un congelador, se está muriendo, pero la temperatura media del cuerpo era la correcta. Bueno, precisamente cuando uno se pregunta cuántos desarrolla el desarrollo, aquella discusión que hemos tenido todos estos 30 años, refleja realmente el reto desde hace varias décadas que enfrentamos los organismos e instituciones dedicadas al desarrollo. Es ese, el reto de trascender las cifras y enfocarse en las personas, de apartarse de la sola atención al crecimiento económico para entender el desarrollo humano de forma más integral, como el complejo proceso que es el desarrollo, por el cual se expanden las opciones de vida y los grados de libertad de los miembros de la sociedad. Esa ha sido la lucha del pensamiento en torno al desarrollo en el último cuarto de siglo, y no es casualidad que esa evolución coincida con la trayectoria de Enrique García al frente de la CAF. Enrique es un hombre con un talento particular para mezclar razón y justicia, para administrar los intereses de un banco con la sensibilidad de un humanista. Bajo su mando, la CAF pasó de ser una corporación de fomento integrada por muy pocos países, acabamos de oír el relato de Enrique sobre eso, para convertirse en un potente banco de desarrollo con accionistas en toda América Latina, incluyendo ahora España y Portugal. Un banco verdaderamente iberoamericano. La CAF es hoy una de las principales fuentes de financiamiento para la región y también una importante voz en el debate. Lo dijo muy bien Fernando García Casas al presentar a Enrique. La CAF no es solo un banco, es más que un banco. Es un generador de conocimiento que nos ha permitido entender mejor América Latina y adoptar políticas basadas en la información y la evidencia. No es menor que en esta etapa de la posverdad eso siga siendo tan importante para todos. El gran éxito financiero del banco no ha reñido con su vocación de desarrollo. Enrique ha implementado en la CAF la visión de un banco al servicio de los ciudadanos y especialmente al servicio de los jóvenes. Como todos sabemos, la CAF ha contado espacios de incidencia decisiva en el desarrollo de la región, en particular, como ya oímos, en el área de infraestructura, pero no solo ahí. Su labor ha sido instrumental en evidenciar la brecha en inversión en infraestructura y logística que enfrenta América Latina y el impulso a iniciativas para cerrar esa brecha. Una de las prioridades, sin duda, que sigue siendo una prioridad para la próxima década. Precisamente fue a raíz de un mandato de una cumbre iberoamericana con Enrique Iglesias, donde se dio ese mandato a la CAF para que tuviéramos ese informe sobre la infraestructura en la región. Y, por supuesto, como tantas otras cosas, Enrique brinda perspectiva, que es algo que necesitamos especialmente en estos días de incertidumbre y volatilidad global. La habilidad de sustraernos de la inmediatez y pensar en el largo plazo. Lo decía ahora Enrique, cuando pensamos en el largo plazo podemos ver claramente que la región ni estaba tan bien cuando decíamos que estaba bien, ni está tan mal ahora que se dice que está mal. La verdad es mucho más balanceada, mucho más equilibrada, y Enrique siempre ha sido una voz en ese sentido. Pensar en el largo plazo con la cabeza fría, en lo pragmático, pero también con el corazón en el lado correcto. Y quiero rescatar algunas de las palabras que ha dicho Enrique sobre la región. En primer lugar, recordar de dónde venimos, ¿no? La década perdida, la hiperinflación en la región, que son tiempos que no se han vuelto a repetir. Importante recordarlo. Segunda, la construcción institucional. Y ustedes saben que construir instituciones es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo, ¿no? Porque no hay incentivos para eso. Yo digo que eso de pensar en el largo plazo y de construir instituciones, que es una labor lenta y muchas veces invisible, es uno de los mayores problemas de la democracia. Porque, como decimos en mi país, muchas veces en los procesos electorales tan básicos para tener un proceso democrático, por supuesto, pasa lo que, como decimos en mi país, uno se come la piña, pero es al otro al que le duele la panza, ¿verdad? Muchas veces el corto plazo
Y el largo plazo, el corto plazo, está mucho más acorde con los procesos electorales que pensar en el largo plazo y en las inversiones que tenemos que hacer en las generaciones futuras. Como pensar no en la próxima elección, sino en la próxima generación. Y las personas que construyen institucionalidad, como Enrique, tenemos el privilegio de poder decírselo, no cuando ya no lo tengamos con nosotros, sino hoy, la importancia de la institución, de construir la institucionalidad. Después nos hablaba Enrique de una cosa muy importante que comenzó a pasar, de este cambio estructural en América Latina, al que llamamos regionalismo abierto. Y sigue siendo tan válida esa propuesta hoy como lo fue entonces. Necesitamos más integración en América Latina, necesitamos más integración del espacio iberoamericano, pero no para aislarnos del mundo, sino para insertarnos en él. Esa era la idea del regionalismo abierto, era la idea de que queríamos abrirnos, y la región latinoamericana es una de las regiones que más abrió su comercio exterior en el mundo durante este periodo. Los aranceles bajaron de una manera excepcional en todos estos años. Es una región que apostó por la inserción internacional, solo que los países lo hicieron solos, no a través de la integración regional. Y esa es una tarea que, como bien nos dice Enrique, hoy en día está pendiente. Y nos hablaba Enrique también de los últimos años de la región, de enorme avance en el combate a la pobreza y a la desigualdad. América Latina fue la única región en el mundo que no solo bajó la pobreza, porque la pobreza bajó en el mundo entero, pero fue la única región en el mundo que bajó la pobreza al mismo tiempo que bajó la desigualdad. Y por eso, esto que tenemos hoy en día, que es una región de clase media, por primera vez, el sector de las clases medias es más numeroso que los que están por debajo de la pobreza en la región. Pero claro, la tarea está incompleta, porque el grupo más grande de la población sigue siendo un grupo sumamente vulnerable. Los que no son pobres, pero todavía no podemos decir que son clase media, aquellos que todavía no tienen toda la protección social que requerirían, aquellos que todavía con cualquier cosa externa caen por debajo de la línea de pobreza. Y desgraciadamente, por no haber hecho las tareas pendientes de las que habla Enrique García, por no haber tomado la oportunidad en estos años de bonanza de pasar de las ventajas comparativas a las ventajas competitivas, que es la frase que Enrique García siempre usa, hoy en día podríamos tener reversiones importantes de los avances sociales que tuvimos entonces, porque no hicimos el gran salto de productividad que teníamos que hacer, porque no hicimos la diversificación de la economía que teníamos que hacer, porque no invertimos en ciencia, tecnología y conocimiento como teníamos que hacer. Y hoy en día esas tareas son impostergables, porque América Latina es una región que si no hace esto, no tendrá realmente un crecimiento dinámico en el futuro, porque ya jamás de nuevo podremos competir por salarios bajos o por oficios de bajo valor agregado. La única forma de ir al futuro es invirtiendo precisamente en las tareas que dejamos pendientes, es en las cosas de valor agregado, es en la ciencia y la tecnología, es todavía más en el capital humano, es en la innovación. Y si no hacemos eso, no podremos efectivamente, como bien decía Enrique García, producir los empleos de calidad a los que están esperando todos esos jóvenes que pasaron de la pobreza a los sectores medios, todos esos jóvenes que entraron en la universidad. América Latina duplicó el número de estudiantes universitarios durante estos años, duplicó. Tenemos hoy el cohorte de jóvenes más grande que hayamos tenido en la historia, entre 15 y 29 años. Y todos esos jóvenes están pensando en un futuro mejor que el de sus padres. Y solo se los vamos a poder dar si efectivamente hacemos lo que Enrique García nos dice. Más educación y de más calidad. Más skills, más habilidades para el trabajo. Más infraestructura y logística.
más inversión en la sociedad digital, más institucionalidad y más integración. Y todo ello tratando de tener una agenda pragmática, basada precisamente en lo concreto, en lo pragmático, en aquello que nos une y no en aquello que nos divide. Coincido, por tanto, con Enrique en que la región enfrenta retos considerables, pero también creo que encierra importantes fortalezas. Como digo hoy en un artículo que publico en El País, en la Tribuna, tenemos tareas pendientes, pero no llegamos a ellas con las manos vacías, que es el mensaje que hemos recibido hoy. América Latina no es invencible, pero tampoco indefensa. Si mantenemos el enfoque claro en las prioridades, si logramos entender este momento como un llamado para adoptar las reformas pendientes, podemos convertir la adversidad en progreso y construir una región más resiliente y más capaz de generar crecimiento sostenido e inclusivo. Y vamos a tener que prestar atención a la política, porque la política importa. Y tenemos hoy la oportunidad de oír a nuestros ciudadanos y que las instituciones no se queden rezagadas con respecto al desarrollo. Yo creo que lo que estamos viendo mucho en la región también, y Enrique hablaba de institucionalidad, es que la sociedad y la economía han ido más rápido que las instituciones. Las instituciones se han quedado rezagadas para poder responder a las demandas de la población. Y para construir esa institucionalidad, para dar esas respuestas, también tenemos que volver a la política con P grande, como bien muchas veces nos ha dicho Enrique. Bueno, para terminar, quiero volver a Enrique García, porque como dije antes, no siempre tenemos la oportunidad de expresar nuestro respeto y admiración por la obra de las grandes personas. Y hoy podemos hacerlo en vida. Y eso es un privilegio que no debemos dejar pasar. Gracias, Enrique, de parte de toda Iberoamérica. Enrique, sos un ejemplo de las personas que cuentan, porque hacen la diferencia. Las instituciones, dijimos, cuentan, pero las personas también cuentan. Y gracias por haberlo hecho con seriedad, pero también con humor. Con la cabeza fría, pero también con el corazón. Estoy segura que seguiremos estando juntos en muchas causas justas en el futuro. Muchas gracias.